Hola a todos. Mi nombre es Judas Iscariote. Soy consciente de que mi nombre ha sido sinónimo de traición durante siglos, pero hoy quiero compartir mi versión de los hechos. A través de este relato en primera persona, voy a llevarlos a un viaje por mi vida, mis pensamientos y mis decisiones. Quiero que comprendan el porqué de mis acciones, mis motivos y ambiciones, y cómo la desesperación y la duda me llevaron a cometer el acto más infame de la historia. Nací en Keriot, una pequeña aldea en Judea. Desde joven, fui testigo de las injusticias y desigualdades que azotaban a nuestro pueblo bajo el yugo romano. Crecí con una mezcla de odio y resentimiento hacia los opresores, y una ferviente esperanza de que algún día un Salvador, un Mesías, liberaría a nuestra nación. Mi vida cambió el día que conocí a Jesús de Nazaret. Sus palabras, su carisma, su poder para realizar milagros me cautivaron. Sentí que él era el Mesías que tanto habíamos esperado. Decidí seguirlo, unirme a sus discípulos y apoyar su causa de corazón. Durante 3 años, viajamos juntos, predicando el amor, la compasión y el reino de Dios. A medida que pasaba el tiempo, comencé a sentirme inquieto. Jesús hablaba de un reino celestial, pero yo anhelaba una liberación terrenal, una revolución que derrocara a los romanos y restaurara el poder a nuestro pueblo. Empecé a dudar si Jesús realmente tenía la intención de cumplir esa misión. La impaciencia y la frustración crecieron dentro de mí. Día tras día, observaba a Jesús predicar sobre el amor y el perdón, sanar a los enfermos y alimentar a los hambrientos. Sin embargo, en mi interior, me consumía la ansiedad por la falta de acción concreta contra nuestros opresores. En reuniones privadas, algunos de nosotros discutíamos sobre la necesidad de tomar medidas más radicales. Yo no era el único que pensaba que Jesús debía actuar con más fuerza. Pedro y los otros tenían sus momentos de duda, pero su fe en Jesús era inquebrantable. Mi fe, sin embargo, empezó a desmoronarse. ¿Por qué hablaba tanto de un reino que no se veía ni se tocaba? ¿Dónde estaba el ejército celestial que nos liberaría de una vez por todas? Fue en esos momentos de duda que empecé a pensar en las alternativas. Quizás Jesús necesitaba un empujón, una situación extrema que lo obligara a revelar su verdadero poder. La desesperación me llevó a considerar la posibilidad de que, si él era realmente el Mesías, tendría que demostrarlo frente a la amenaza directa. De no ser así, entonces, ¿qué propósito tenía seguirlo? Mi mente se nublaba con estos pensamientos cuando los líderes religiosos de Jerusalén se me acercaron. Ellos, al igual que yo, querían deshacerse de los romanos, pero veían en Jesús una amenaza a su propia autoridad y estructura de poder. Me ofrecieron 30 piezas de plata para entregarles a Jesús. Al principio, me sentí indignado y asqueado por su propuesta, pero luego comencé a racionalizarlo. Pensé en el dinero como una manera de asegurar un futuro para mí y mi familia, en caso de que las cosas no salieran como esperaba. Pero más que el dinero, lo que realmente me impulsaba era la esperanza de provocar una acción definitiva de Jesús. La oferta fue tentadora y la acepté. Acordamos que les entregaría a Jesús cuando estuviera en un lugar apartado, lejos de las multitudes que podrían protegerlo. La culpa comenzó a carcomerme desde el momento en que acepté el trato, pero la semilla de la duda ya había echado raíces profundas en mi corazón. Decidí que la noche de la Pascua sería el momento adecuado para actuar. Llegó el día de la Pascua y nos reunimos para la cena en el aposento alto. Jesús parecía saber que algo estaba mal, su mirada se cruzó con la mía varias veces durante la comida, como si pudiera leer mis pensamientos. Durante la cena, él hizo una declaración que me heló la sangre: uno de ustedes me va a traicionar. Los demás discípulos comenzaron a preguntarse quién podría ser, y mi corazón latía con fuerza. A pesar de mi determinación, una parte de mí deseaba que todo esto fuera solo un mal sueño del que pudiera despertar. Después de la cena, nos dirigimos al jardín de Getsemaní para orar. Mientras Jesús se alejaba para orar solo, me separé del grupo y fui a encontrarme con los soldados y los sacerdotes que esperaban mi señal. Cada paso que daba hacia ellos era un peso en mi conciencia, pero seguí adelante. Les indiqué dónde encontrarían a Jesús y acordamos que lo identificaría con un beso. Volví al jardín con los guardias. El aire estaba cargado de tensión y mis pensamientos eran un caos. Sentía el peso de cada paso, y el sonido de nuestras pisadas parecía resonar con un eco siniestro en la quietud de la noche. Los soldados, con sus rostros duros y sus miradas decididas, no dejaban lugar a dudas sobre su misión. Mi corazón latía desbocado, como si intentara escapar de mi pecho, mientras nos acercábamos al lugar donde Jesús y los demás discípulos estaban reunidos. Cuando llegamos al jardín de Getsemaní, el ambiente era casi irreal. Las sombras de los olivos parecían alargarse y retorcerse bajo la luz de la luna, creando figuras espectrales que bailaban en la penumbra. Pude ver a Jesús, apartado del grupo, orando en silencio. Su figura irradiaba una calma que contrastaba brutalmente con mi propio estado de agitación. A cada paso que daba hacia él,
mi mente se llenaba de dudas y remordimientos, pero ya no había vuelta atrás. A medida que me acercaba, Jesús levantó la cabeza y me miró. En sus ojos vi una mezcla de tristeza y comprensión, una profundidad de emoción que me dejó sin aliento. Era como si pudiera ver a través de mi alma, conocer todos mis miedos, mis dudas y mis razones. No había enojo en su mirada, solo una aceptación resignada. Ese momento se alargó en el tiempo, como si el mundo se hubiera detenido, y supe que él sabía todo lo que había hecho, todo lo que iba a hacer. Con manos temblorosas y un nudo en la garganta, me acerqué aún más y lo besé en la mejilla. El contacto fue breve, pero cargado de significado. El beso, un gesto de traición disfrazado de afecto, selló su destino y el mío. Los soldados, alertados por la señal, se movieron rápidamente. Rodearon a Jesús, lo apresaron de inmediato y lo sujetaron con fuerza. El sonido del metal de sus armas y las cadenas resonó en el aire nocturno. Los demás discípulos, confundidos y aterrorizados, se levantaron rápidamente. Pedro, en un arranque de furia y desesperación, desenvainó su espada y atacó a uno de los soldados, cortándole la oreja. La escena se volvió caótica, con gritos y forcejeos, hasta que la voz de Jesús se alzó por encima del tumulto. Con una calma impresionante, pidió a Pedro que guardara su espada. El que a hierro mata, a hierro muere, le dijo, y luego, en un acto de increíble misericordia, tocó la oreja del soldado herido y lo sanó. Aquella muestra de compasión solo profundizó mi tormento interno. ¿Cómo podía Jesús, sabiendo lo que le esperaba, seguir mostrando amor y perdón incluso en ese momento? Su serenidad y su falta de resistencia fueron un golpe devastador para mí. Esperaba que él se defendiera, que utilizara su poder divino para liberarse, pero en lugar de eso, aceptó su destino con dignidad y gracia. Mientras los soldados se llevaban a Jesús, atado y rodeado, las miradas de mis compañeros se posaron en mí. Había traición y desconcierto en sus ojos, pero también una profunda tristeza. No podía soportar verlos, y mucho menos a Jesús, siendo conducido como un criminal. El peso de mi traición me aplastaba, y cada paso que daba detrás de ellos sentía que me hundía más en un abismo de culpa y desesperación. Jesús fue llevado ante los líderes religiosos, donde fue interrogado y golpeado. Yo observaba desde las sombras, incapaz de intervenir. Cuando finalmente fue condenado a muerte, la magnitud de mi traición me golpeó con toda su fuerza. Intenté devolver las piezas de plata, pero los sacerdotes se rieron en mi cara, despreciando mi arrepentimiento tardío. Desesperado, tiré las monedas al suelo y corrí, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. La culpa y la desesperación me consumieron. No pude soportar vivir con lo que había hecho. Sentía que no merecía el perdón ni la redención. En un acto de desesperación, decidí poner fin a mi vida. Colgué una soga de un árbol y me quité la vida, esperando encontrar algún tipo de paz en la muerte que no pude encontrar en vida. Mi nombre es Judas Iscariote. Mi historia es una advertencia, un recordatorio de cómo las decisiones precipitadas, la ambición y la desesperación pueden llevarnos por caminos oscuros. Cada día con Jesús fue una mezcla de inspiración y confusión para mí. Admiraba su sabiduría y sus enseñanzas, pero también me consumía la incertidumbre sobre su verdadera misión. En mi deseo de ver un cambio tangible, de presenciar la caída de nuestros opresores romanos, me dejé llevar por la impaciencia y la frustración. La duda se convirtió en mi constante compañera, erosionando lentamente la fe que había depositado en Jesús. La oferta de los líderes religiosos llegó en un momento de extrema vulnerabilidad. La ambición de provocar una acción decisiva, de ver finalmente una manifestación de poder, nubló mi juicio. Mi traición no fue un simple acto de codicia, fue el resultado de un corazón y una mente desgarrados entre la lealtad y la desesperanza. Pensé que mi acción podría forzar un desenlace que demostraría la verdadera naturaleza de Jesús, pero en lugar de eso, desencadenó una serie de eventos que jamás podría haber previsto. No pido que me perdonen, solo que entiendan que fui un hombre atrapado entre la fe, la duda y la búsqueda de un propósito. Si les ha interesado esta historia y desean conocer más sobre los personajes más enigmáticos de la historia, los invito a suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima.